Vamos a leer Isaías capítulo 26. Isaías, en el capítulo 26, ahí es donde vamos a estar esta mañana hablando de la palabra y quisiera, hermanos, hablar acerca de cómo muchas veces la gente quiere buscar a Dios solamente en los días malos, en los días muy difíciles, ¿verdad? Y entonces debemos nosotros también estar muy pendientes de buscar siempre al Señor. Amén. Bueno, este es un profeta llamado Isaías, que tampoco fue muy, pero muy querido en el pueblo de Israel. Y entre sus cosas que él escribe, Isaías 26, verso 9, dice así: con mi alma con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. ¿Cómo dice? No se oye casi. Como que no le gustó mucho esa parte allí, ¿verdad? Entre tanto, como dice, que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y quiero leer el 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud, ¿qué hará el malvado? Hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Quedémonos, hermanos, primero con el versículo, ese versículo, el 6, ¿verdad? Es el 6. Perdón, el 9. Y quedémonos con ese verso 9, porque el profeta Isaías tiene una característica muy linda desde el capítulo 1, cuando usted lee Isaías, cómo él ve la gloria de Dios, pero cómo él anuncia que sobre Israel van a venir juicios, sobre Israel van a venir reprensiones de parte de Dios, pero en medio de los juicios que él anuncia, también anuncia que el Mesías va a venir, que va a haber un Salvador, que dará paz al mundo. Y en medio de todos los juicios, a veces las cosas en la Biblia se anuncian así: reprensiones, juicios, arrepentimiento, oportunidad para el hombre para poder volverse al Señor. Y sin duda alguna, hermanos, como creyentes que somos, sabemos que se acercan tiempos no difíciles, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, sino que se acercan tiempos todavía mucho más difíciles de lo que usted se pueda imaginar, de lo que usted pueda estar viendo, de verdad. Y la naturaleza misma está siendo estremecida por los fenómenos que hemos visto en estos últimos días. Pero no solo esos fenómenos, hemos visto también huracanes que se pondrán peor, terremotos en diferentes lugares, inundaciones y olas de calor, temperaturas totalmente extremas, tanto en el frío como en el calor, como lo hemos visto
en Europa que en este momento están enfrentando incendios tremendos, incendios forestales incontrolables, incendios que arrastran pueblos enteros, gente que perdiendo sus casas quemadas, volcanes en erupción con una actividad que nunca se había visto, tirando lava. Y no sé si ustedes miraron en una isla en España cómo la lava iba carcomiendo y quemando y llevándose todas las casas el año pasado. Y todo lo dejó a su paso, ciudades enteras que hoy son solamente cenizas. Y más hoy que con los celulares, hermanos, podemos grabar todo, fotografiar todo, y tenemos, hermanos, más información, más noticias, que las noticias llegan alrededor del mundo en segundos. Lo que sucede en cualquier parte del planeta ahora llega en segundos a cualquier parte del planeta. Y en estos días que se han venido fuertes terremotos, y creo que todos hemos estado viendo en las redes sociales allí los reels de gente que grabó, de gente que fotografió los terremotos. Solo Venezuela tuvo 2 terremotos seguidos de 7.5 cada uno, seguidos casi con 30 minutos uno después del otro. El terremoto en Colombia, reciente, lunes de la semana pasada. Y en esa misma semana se viene un terremoto en Japón también. Y antier, o la semana pasada también, se viene en Indonesia un tremendo terremoto de 7.9 también. Y ayer, el Día de las Madres, en España, en Granada, exactamente, se vino otro terremoto también. Y todos nosotros hemos visto, hermanos, la destrucción, la desesperación de la gente ante la muerte, ¿cierto o no? Y la gente anda con un miedo tremendo, desesperación de la gente, la muerte. Hay lugares en Venezuela que huelen todavía a podrido. Y en Colombia ahorita ya están lugares donde huele a podrido por los cuerpos que están sepultados allí. Y le voy a decir esto, a mí me ha llamado mucho la atención todas estas situaciones, y me ha llamado mucho la atención la actitud de las personas ante todos estos desastres tan tremendos. Actitudes como cuáles, como ver la incapacidad y la vulnerabilidad, la debilidad de un hombre ante un edificio cayéndose y querer sostener las paredes, y querer sostener el piso, y querer sostener el puente y el poste de la electricidad, y poder y ver la incapacidad tan grande que tenemos nosotros ante la naturaleza, ante los desastres tan tremendos. Decía un hombre en uno de sus reels, decía él de esta manera, él decía: por un instante sentí que era el último minuto de mi vida. O sea, un minuto
que duraba el temblor o el terremoto, en ese minuto él decía, sentí que era el último minuto de mi vida. ¿Y para cuánta gente fue de veras el último minuto de su vida? Y es verdad, hermanos, es verdad. Cuando uno mira todos estos audios y todas estas desgracias que presenta la televisión, usted y yo que somos cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Usted y yo sabemos lo que está pasando. Usted y yo sabemos no solo lo que está pasando, sino que sabemos lo que va a suceder. ¿Cuántos saben lo que va a suceder? Amén. Usted y yo, a través de la palabra nos damos cuenta que nunca la humanidad, en tanto tiempo de la humanidad nunca ha tenido tantas señales acerca de la venida del Señor. El hombre en los tiempos que vivimos nunca ha tenido tantas manifestaciones de Dios como en este tiempo. Sin embargo, los hombres no hacen caso, mis amados hermanos, no hacen caso. Y yo, viendo todo esto, saqué 3 preguntas. Son 3 preguntas que nos tienen que hacer reflexionar a nosotros sobre estas catástrofes que han estado sucediendo, pero también que nos puede tocar a nosotros hoy, o nos puede tocar mañana, o nos puede tocar, porque en una catástrofe, quítese de la cabeza esto, en una catástrofe mueren cristianos y no cristianos. Muere gente que está preparada con Dios y gente que no estaba preparada con el Señor. Amén. A veces la gente creen que en una catástrofe, como en las Torres Gemelas, que la gente dice, a mí Dios me salvó porque yo soy muy santa y iba todos los días a la iglesia y no me pasó esto. No, había también gente que estaba muy bien con Dios y también murió allí. No se crea usted que por ser creyente no le puede alcanzar alguna catástrofe de estas. A los creyentes les da cáncer, a los creyentes les da enfermedades, a los creyentes sus hijos se apartan, a los creyentes les sucede un montón de cosas, porque desde el momento en que vivimos en esta tierra van a suceder un montón de cosas. Dice que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero nosotros dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. La primera pregunta que yo me hago de todo esto, cuando veo a la gente correr para ayudar al que está bajo los escombros, correr para darle comida a los socorristas y correr para darle comida al que se quedó sin casa, sin techo, sin nada, sin ropa, absolutamente sin nada. Y miro toda la gente corriendo, los gobiernos enviando aviones cargados con toneladas de alimentos y medicinas y de todo. Y digo yo, eso es maravilloso, eso es hermoso, eso es glorioso, y lo aplaudo y me apunto con ellos a lo que tenga yo que ayudar. Pero también me hago esta pregunta, y es una pregunta para que usted reflexione. ¿Por qué tiene que suceder una desgracia para ser solidarios con los demás? ¿Me oyeron eso? ¿Por qué tiene que suceder una desgracia para eso? Para ser solidarios con los demás. ¿Cuánta gente y países se entregan para esto? Pero no podemos hacer lo mismo
A ver, ¿no es cierto que podemos hacer lo mismo sin que suceda una desgracia? ¿No podemos hacer lo mismo? ¿Por qué aquel que pudo sacar un poco de arroz y frijoles ahora que hay una desgracia, por qué sí pudo sacar un poco de arroz y frijoles o el mejor par de zapatos, el mejor pantalón, por qué no lo pudo sacar antes si su prójimo que está al lado suyo, a 100 metros de usted, a 1 kilómetro de donde usted, siempre lo ha necesitado? ¿Por qué ahora sí lo sacamos? ¿Por qué ahora sí lo hacemos? ¿Por qué ahora sacamos el dinero para darle a todos aquellos que están damnificados? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no ayudé a las personas antes? ¿Por qué me tuvieron que mover el piso para darme cuenta yo que sí puedo ayudar, que sí tengo para dar, que sí tengo para bendecir a mi prójimo? ¿Por qué me tuvieron que mover el piso y por qué me tuvo que conmover el ver a una persona debajo de una pared con toda su vida perdida allí? ¿Por qué me tuvo que quebrantar eso? ¿Por qué me tuvo que conmover aquel niño lleno de polvo hasta ahora? ¿Por qué me tuvo que conmover hasta ahora? Y porque ahora sí me doy cuenta que sí tengo, que sí puedo ayudar. Ahora me doy cuenta que puedo coger de la comida que yo tengo para darle de comer a aquel. ¿Cuánto me entiende lo que digo? ¿Por qué ahora sí me doy cuenta? Alaban al Señor. ¿Sí? La segunda pregunta para reflexionar. Porque en la primera, usted y yo, estas cosas no nos tienen que agarrar desapercibidos. Nosotros tenemos que mantener toda nuestra vida como creyente teniendo compasión del prójimo, sea quien sea cristiano o no cristiano, sea ateo o lo que sea drogadicto o no, sea borracho o no, sea quien sea. Nosotros tenemos que mantenernos todo el tiempo dando, ayudando y bendiciendo a la persona. En un tiempo atrás, y creo que fue uno de los retiros de señoras que se tocó un tema que yo había hablado aquí, el tema acerca del dar. Y les hablé que hay 5 cosas que yo tengo para dar y que soy un hombre y una persona y que ustedes y los que amamos a Dios somos gente muy rica y que tenemos 5 cosas tremendas para dar. Número 1, mi tiempo. Mi tiempo. Quizá no tengo dinero, pero tengo tiempo. Mi tiempo. La gente dice que no tiene tiempo, pero basta que lo inviten a una fiesta o basta que lo inviten a algún lugar y verá que sí tiene tiempo. Dice la gente que no tiene tiempo para visitar a mamá, pero cuando mamá se le muere sí tuvo que pedir permiso y sacar un tiempo para poder ir al funeral de mamá. El tiempo Dios nos lo ha dado a nosotros como un regalo, no solamente para nosotros descansar y hacer las cosas nuestras, sino que nuestro prójimo necesita, alguien necesita que usted saque tiempo y vaya donde él. La otra cosa que Dios nos ha dado son talentos. No existe ni una persona aquí, ni en el mundo, que no tenga un talento. Un talento es una habilidad de hacer algo. Es un don. Y dicen los estudiosos que las personas mínimo tenemos 500 talentos, imagínese usted, 500 habilidades. Y usted dirá, ¿y dónde están esas 500? Porque yo no encuentro en mí ninguna. ¿Sabe qué?
Póngase a vivir la Biblia, la palabra del Señor. Póngase a servir, póngase a ayudar a la gente y sabrás y descubrirás los talentos tan maravillosos que usted tiene. La persona, si no se pone a hacer cosas para la obra del Señor, nunca descubrirá para qué Dios lo tiene en esta tierra. En la Biblia aparece una mujer que se llamaba Tabita. Era costurera. Era una habilidad que ella tenía. No tenía mucho dinero, pero dice, pero con mi habilidad voy a hacer vestidos para todas las viudas de la iglesia. Talentos, tiempo, talentos. Nos ha dado Dios. Y puede hacer que usted no tenga dinero, pero tiene un talento para ponerlo al servicio de su prójimo. La otra cosa que Dios nos ha dado palabras. Este libro que nosotros tenemos aquí, este libro, tiene cada palabra. Lo hemos memorizado, lo hemos aprendido. Y muchas de las palabras que hemos leído aquí nos han salvado en tiempos tan difíciles, nos han consolado en tiempos tan difíciles. Esta palabra me ha hecho a mí no cometer errores tremendos. Me ha salvado de la muerte, me ha librado del adulterio, me ha librado del robo, me ha librado del odio, del rencor. El leer esta palabra a mí me ha librado y me ha sanado y me ha bendecido demasiado. Esta palabra está aquí metida en mi corazón y esta palabra es la que yo tengo que compartir con la gente de la calle. Nadie que sea un mundano tiene las palabras tan sabias y tan inteligentes que usted tiene. Porque usted no tiene palabras suyas, usted tiene la palabra de Dios en su corazón. Las palabras de nosotros son pura paja. Las palabras de la gente de ahí se las lleva el viento, pero la palabra de Dios que Dios nos ha dado a nosotros es una palabra poderosa para poder ayudar y compartir y darle a las personas. Y quizá usted no tiene dinero, pero tiene palabra, tiene tiempo, tiene talentos, tiene palabras. La otra cosa que no es cualquiera que nosotros tenemos para dar es amor. Y no tenemos cualquier amor, tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. No es cualquier amor. Vivimos en un mundo desamorizado. Y no es cualquier amor. Dios ha derramado el amor en nuestro corazón. Y quizá usted no tiene dinero, pero tiene amor. Entonces, aquí tengo 4 cosas que no se necesita dinero para dar. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera? Tiempo. ¿Qué más? Talentos. ¿Qué más? Palabras. Amor. Y he dejado de último el dinero. Porque usted dice, es que yo no tengo dinero, pero tiene más que dinero para poder dar. Y no esperar que haya una desgracia para usted activarse y moverse, sino que alrededor de nosotros, escúcheme bien, alrededor de nosotros hay gente que está padeciendo desgracias tremendas. Quizá usted los ve en su apariencia, usted los ve ahí muy, qué sé yo, muy bien, pero por dentro están demasiado mal. La segunda pregunta es, ¿por qué tiene que suceder una desgracia para saber que puedo compartir mi dinero y mis alimentos con otras personas? ¿Por qué? Como ahora que hay una catástrofe, puedo sacar un poco de arroz y un poco de frijoles. Puedo sacar hasta dinero. ¿Y dónde tenía el dinero usted guardado? ¿Y dónde tenía el dinero escondido? ¿Tuviste que ver al prójimo muriéndose de hambre o al niño con una panza grandota llena de lombrices para poder sacar el dinero?
¿Sabe qué dice Pablo? Dice, no den, ¿por qué? Por tristeza. Es que esa escena que vi me produjo tristeza, entonces voy a dar. Es que esa escena que vi, entonces me provocó tal cosa, entonces me provocó como que esa señora tiene una necesidad. Dice, no den por tristeza ni por necesidad. ¿Cómo que tenemos que dar? Alegremente. ¿Sabe, hermanos? A veces yo veo los creyentes, algunos cristianos, alguna gente que va a las iglesias, yo los veo como dormidos, como zombies, como que ellos son ellos y nada más. Como es él y el perro de él, es él y el gato y el perro de él y nada más. Fuera de nosotros tres, nadie existe para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Oiga la pregunta que en el día del juicio final mucha gente le va a hacer a Jesús. Oiga lo que la gente le pregunta a Jesús. Está todo el mundo ante Jesús, ante el trono, y oiga la pregunta que le van a hacer a Jesús. La pregunta que le hacen a Jesús es: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Señor Jesús, ¿cuándo fue que te vimos forastero o migrante o desnudo, enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y no te servimos? ¿En qué momento? Yo no lo vi. Yo no me di cuenta. Estoy ante el trono del Señor y Él me está reclamando a mí, me está diciendo. Y la gente le está preguntando al Señor, pero ¿por qué usted me dice a mí que usted tuvo hambre, que estuvo desnudo, que fue forastero? ¿Por qué usted me dice eso si yo a usted nunca lo vi? Nunca lo vi. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús, hermano, es: malditos al fuego eterno. Así dice Mateo 25. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Vea qué pregunta más interesante. Porque hay gente en la iglesia, y ustedes se acuerdan una canción de Jesús Adrián Romero, cuando él dice: ayer te vi, fue más claro que la luna. Te vi en un enfermo en el hospital, en un niño, te vi. ¿Por qué los creyentes no vemos? ¿Cuándo la gente es que ve? Cuando hay una desgracia. Se me abren los ojos. Ahora sí estoy viendo al niño necesitado. Ahora sí estoy viendo a la señora que tiene hambre. No podemos esperar que existan desgracias tan grandes para nosotros dar. Hay una experiencia que nosotros pasamos hace 6 años, todos los que estamos aquí la vivimos, que fue una experiencia muy fea, muy horrible, que fue la pandemia. Y todos lo vivimos. Alguna gente estaba pensando en que de ese año no pasaba. Y muchos de nuestros viejitos, señoras, hijos, hijas, en todo lado murió mucha gente. Mucha gente. ¿De qué nos sirvió la pandemia? Nos enseñó muchas cosas. Estas catástrofes nos enseñan muchas cosas.
¿Qué nos enseñó la pandemia? Nos enseñó, hermano, al menos a mí me enseñó aquel versículo de Eclesiastés que dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que va a venir sobre la tierra. Durante años pasamos dándole a Haití y a otros lugares, ayudando, bendiciendo, sembrando, uniformes, diarios de comida, de todo. Cuando vino la pandemia, noté algo sumamente interesante, que a toda la gente que se mantenía dando y ayudando y todo eso, fue la que mejor la pasó y tuvo durante la pandemia para dar y ayudar también todavía. Porque en los días malos repartieron a 7 y repartieron a 8 y no sabían que en marzo, a partir del 15 de marzo, eso de hace 6 años, empezaba una época donde la gente se quedó sin trabajo, donde la gente, hermano, nos quedamos encerrados en las casas, donde nadie producía nada. Un virus detuvo el mundo entero. Un virus detuvo, hermano, un enorme avión, miles de aviones los detuvo un virus. Mire qué frágiles que somos. Un virus paró esos trailers tremendos, un virus, esos trenes que corren a 300 kilómetros por hora. Un virus los paró, los detuvo, hermano, los negocios, el comercio, todo nos encerró en las casas. Y les cuento algo. Muchas iglesias cerraron sus locales. Muchas iglesias desaparecieron. Y muchos creyentes, personalmente aquí en la iglesia de nosotros, 9 maestros de escuela dominical nunca más hasta el día de hoy regresaron. Tremendo eso. Y muchos creyentes hasta el día de hoy, después de la pandemia, no volvieron a la casa del Señor. Esto no solo aquí, en muchas iglesias. ¿Y sabe qué? Yo he detectado que antes de la pandemia había algo diferente, y que después de la pandemia, hermanos, pareciera que el diablo se soltó. Pareciera que todos los demonios agarraron una libertad tremenda, porque el hombre se ha vuelto peor después de la pandemia. Y le voy a decir por qué razón. En la pandemia, las redes sociales no eran tan usadas. En la pandemia no había tanto TikTok y ¿cómo se llama? Instagram tampoco estaba, me parece que apenas estaba empezando. En la pandemia la gente aprendió, el que no sabía aprendió a usar las redes sociales. De hecho, los cultos los transmitíamos, las universidades se abrieron, el trabajo por casa, porque internet agarró, hermano, una cosa tremenda. Hasta el día de hoy vieron que es mejor el trabajo en casa, y después de la pandemia vieron que bueno, ahora sí se puede estafar, se puede robar, y muchas mujeres empezaron a hacer todo tipo de prostitución a través de internet y a vender sus cuerpos y a cobrar, y bueno, y nacen un montón de cosas después de la pandemia en lo que es internet y las redes sociales. ¿Sabe qué pasó? Que el hombre, en vez de aprender y en vez de volverse a Dios, el hombre, hermano, se vuelve peor. Y aquí es donde entro a la tercera pregunta para reflexionar. ¿Por qué tiene que suceder una desgracia para invocar el nombre de Dios? Para invocar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué?
yo puedo mirar en algunos acontecimientos de estos y Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Vea, puede ser que usted nunca invoque a Dios, pero si usted le está pasando alguna situación fea y usted invoca a Dios, dice Dios, aquí estoy, papito, para ayudar. Aquí estoy, jupón. Aquí estoy, juponcita, con usted. ¿Qué quiere que haga? Señor, mira que no me dejes morir esta situación. Está bien, mi mamita, te curo y te quiero y todo. Ok, me sacó de ahí y ya me olvido del Señor. Yo he mirado algunos videos de la gente donde están claro, hermano, yo no sé, pero 30 segundos de movimiento de la casa, ya uno empieza como a, ¿verdad?, moverse para acá y para allá. Una cosa tremenda, más si uno vive en casa de alto, o está en un edificio de 12 pisos, o de 10 pisos, o en cuarto piso, quinto piso. Y entonces usted puede mirar a gente en la calle, Padre Dios, Dios mío, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Y mientan la madre y después dicen, Señor, ayúdanos. Y la gente, uy, ¿qué es esto? Y vuelve a mentar a la madre y Dios mío, ayúdame, Señor, te invoco, perdóname los pecados. Todo mundo, ¿por qué tiene que suceder una desgracia para invocar y llamar, invocar el nombre del Señor? Y eso pasa. Como la gente. Y les voy a decir, esto de que la gente invoque el nombre del Señor solo cuando hay desgracias, vea usted, se lo digo, quizá usted tiene familiares con los que no se habla, quizá usted con hermanas y hermanos usted no se lleva y no se habla hasta el día de hoy. Mira, basta que haya un accidente en su casa, basta que le lleguen a decir, a mamá le acaban de detectar un cáncer en los pulmones o en el páncreas o en tal lugar. Cuando llegan todos los hijos a ver, y ahí Julana sí le habla a Sutana y la otra sí le habla, y que se estrelló Julano y se mató y llegó el hermanillo que no le hablaba al otro, y ahora sí, ¿qué fue lo que pasó, mi hermanillo? Esto, el otro, 4 años de no hablarse, 5 años de no hablarse. Una desgracia tuvo que suceder para poder hablarse, para poder que haya armonía en la familia. Algo tuvo que suceder. Y allá está mamá muriendo con cáncer y están los 2 hermanillos ahí sentados. Y la mamá diciendo, ya se están hablando, ya se reconciliaron. Así es el hombre. Esto no es nada nuevo. Busquemos un versículo, hermano, sin que me pierdan Isaías. Busquemos un versículo que está en Nehemías capítulo 9, verso 27. El libro de Nehemías. Le va a costar un poquito buscarlo ahí. Sin embargo, se lo vamos a poner. ¿Qué le parece si se lo ponemos en la pantalla? Nehemías capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer desde el 27 en adelante. Esta es una oración de un pueblo llamado Israel que están arrepentidos y que están, por decirlo así, inaugurando los nuevos muros y el nuevo templo para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el templo y los muros habían sido destruidos y ahora Israel pues estaba en una época de restauración. Y mire la oración que hacen estos muchachos. Ok, vamos a leer desde el verso 27. Nehemías, vamos a ver si estamos bien, 9:27, ¿sí? Dice, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos, ¿qué hizo Dios? Los escuchó. Y según tu grande misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, ¿qué dice? Volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos
que los dominaban, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oían, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Así que nosotros, los ticos, o los que nos están viendo y escuchando por las redes sociales, no crea que solo nosotros hemos sido jupones. Israel, léase el libro de los jueces y se dará cuenta que cada vez que el hombre está pasando una tribulación, una aflicción grande, empiezan a buscar a Dios. Pregunta: ¿por qué no invocar a Dios siempre? ¿Por qué no dar siempre? ¿Por qué no amar a mi prójimo siempre? Alguien diga amén. ¿Por qué no? Veamos el versículo de Isaías, el que leímos al principio, el versículo de Isaías. En este versículo de Isaías, en el capítulo 26, Isaías 26, verso 9, nos enseña que en este versículo hay dos tipos de personas. En Isaías capítulo 26, verso 9. Número 1, los que buscan a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Note lo que dice el versículo: con mi alma te he deseado. Aleluya. ¿Cuántos desean a Dios con toda su alma? Aleluya. ¿Cuántos buscamos a Dios con toda nuestra alma? Tenemos tanta necesidad en nuestra alma que note usted que es tanto el enamoramiento del profeta de Dios que dice: con mi alma te he deseado en la noche. Ahí no se refiere al domingo ni al sábado, ni a la gente que se acuerda de Dios solo el día domingo. Ahí no está hablando de días, ni de iglesias, ni de nada. Ahí está hablando, dice: con mi alma te he deseado en la noche. Y la otra cosa que dice este hombre es que dice: y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, o sea, mientras yo esté vivo, alaban al Señor. ¿Qué dice? Madrugaré. Tiene una disciplina tan tremenda que busca a Dios. ¿A qué hora? Dice: madrugaré a buscarte. Esto es antes que ir al trabajo, antes que venga el problema, antes que venga la desgracia, antes que toque el teléfono celular, madrugaré a buscarte. ¿Alaban al Señor? Antes madrugaré, me adelantaré. No te buscaré solo en la desgracia, no te voy a buscar solo en el conflicto, te voy a buscar siempre, porque mi alma lo desea. Volvámoslo a leerlo: con mi alma te he deseado en la noche. ¿A algunos de ustedes les ha pasado esto? ¿A usted le ha pasado alguna vez que está acostada, está acostado y de un pronto a otro algo le mueve a usted para que usted se vaya solito para la sala o para el otro cuarto a estar a solas con el Señor? A mí me pasa muchas veces, porque no quiero buscar a Dios solamente cuando hayan desgracias. No quiero ayudar a mi prójimo cuando vea una pared encima de él. No quiero ir donde mi prójimo cuando le digan: usted tiene un cáncer. No, yo quiero andar adelante de todas las cosas. Y como iglesia tenemos que andar adelante de todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Vea, escúchelo bien. Reparta 7. Ayude a las personas. Usted tiene mucho que dar. Mucho. Usted no ha descubierto y no sabe el potencial tan tremendo que hay dentro de usted. Yo era un joven que yo creía que no servía para nada. Mi mamá un día me lo dijo a mí: usted no sirve para nada. Y yo se lo creí a mi mamá y se me metió en la cabeza eso.
Y cuando llegué al Señor Jesucristo y me sentía inútil en la escuela y me sentía inútil en el colegio y me sentía inútil en la calle, y tuve que votar ese argumento que por equivocación y por desesperación, por lo que sea, me lo dijo mi mamá, una autoridad. Y tuve que votar ¿cómo voté ese argumento? A través de la misma palabra del Señor. Empecé a leer la Biblia y cuando me di cuenta, ¿quién soy yo en las manos del Señor? ¿Quién es usted en las manos de Dios? Usted va a descubrir que usted no es lo que el mundo ha dicho que usted es, ni lo que su familiar, ni que la persona. No sé si el maestro a usted lo trató de burro o de tonto, o le dio con una regla en aquel tiempo cuando los maestros golpeaban así. Pero cuando usted llega a leer la palabra del Señor, hay algo dentro de usted que usted tiene que explotar y sacarlo de allí. No me diga que usted vino a una iglesia a sentarse por 40 años en una silla. No me lo diga, por favor. No me diga eso. No me diga eso. Que usted vino a sentarse en una iglesia a oír y a engordarse del mensaje y nunca comparte el mensaje con nadie. Nunca comparte, como dice el ayuno de Isaías. Isaías dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento y que al afligido lo restaures. No me diga que usted sirve solo en la iglesia. No me diga eso, por favor. La calle es un gran mundo donde hay un montón de escenas que tal vez no las veo por la televisión o tal vez no las veo en las redes sociales, pero todos los días tenemos escenas y todos los días escuchamos a personas en diferentes lugares muriendo. Y nosotros tenemos una respuesta grande. Usted dice, yo no, el pastor sí, aquel hermanito sí, yo no. Aquella hermana, sí, es que esa sí tiene capacidad, es que aquella estudió. Aquí no se trata si estudió o tiene título o no. Todos somos útiles en la obra del Señor. Alguien diga amén. Entonces aquí encontramos en este versículo dos tipos de personas. Número uno, los que buscan a Dios. El profeta no espera una crisis o X día para buscar a Dios. Lo busca en la noche. Lo busca en lo secreto, lo busca en lo difícil. El profeta tiene la disciplina de madrugar y dice, madrugaré a buscarte. Y la otra frase que me encanta, la que usa el profeta, dice, mientras esté vivo, es decir, en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí. Mientras yo viva, mientras el Espíritu esté dentro de mí, madrugaré a buscarte. Te voy a buscar de noche, de día, a cualquier hora. Voy a buscarte. Ya esto lo sabemos mucho. De mucha gente que quiere buscar a Dios solo cuando hay situaciones. Y le digo, lo maravilloso de Dios es que si una persona lo busca porque tiene una situación así, Dios lo atiende también. Él dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En todos los años que tengo de estar de pastor en nuestros barrios y aquí en la iglesia, los que tienen tiempo de estar conmigo aquí sabemos cuánta cantidad de gente ha pasado por este lugar. Que si toda esa gente se quedara, ya no estaríamos en este lugar. No sé, tendríamos que estar en otro lugar. Pero aquí hay gente, y en todas las iglesias se da eso. Hay gente que buscan a Dios para que Dios le devuelva al marido. Y resulta que Dios no se lo devolvió. Resulta que no pasó. No sucedió. Entonces dicen, bueno, Señor, muchas gracias, lo intenté por lo menos. Y se van. Y se van. Hace algún tiempo vino una señora también
pastor, quiero que ore por mi hijo que cayó al asilo por cuestiones de esto y lo otro, y oramos, y oramos, y clamamos a Dios, y Dios fue bueno. Pregunta, ¿dónde está ese señor? No está. A Jesús llegaron 10 leprosos. Señor, sánanos. Y Jesús los sanó a los 10. ¿Y sabe qué hicieron? Se fueron. Los 10. ¿Sabe cuántos se devolvieron para darle gracias y para vivir agradecidos con Él? Uno. Yo espero que usted sea de los 1. Diga amén a eso y que no sea de los 9. Alaban a Dios. 1. Usted sabe a cuánta gente le dio Jesús de comer pan y pescaditos y vieron el milagro. ¿A cuánta gente sanó Jesús? Al paralítico, al leproso y al que padecía de otras enfermedades y todo eso. Y a veces me pregunto yo, ¿cuánta gente de la que estaba gritando crucifícale, crucifícale, habrán recibido un milagro o por lo menos se comieron un pedacito de pan y un pedacito de pescado y gritaron crucifícale, crucifícale, crucifícale? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos? Por naturaleza el hombre es un mal agradecido, pero espero que esta mañana estemos aquí la gente que vive agradecida con el Señor. Pueden decir aleluya. Y bueno, ¿cuáles son los 2 tipos de personas que encontramos aquí? Los que buscan a Dios y después los que buscan a Dios solo en las desgracias. Lo leemos de nuevo. Dice, hermano, el verso 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay, ¿cómo dice? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra. O sea, después de que sucede una desgracia, ¿qué dice ahí? Lo tenemos ahí. Dice, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Cuándo? Después de que hay una desgracia, un juicio, algo, la gente aprende justicia. Y yo casi que le digo a ese versículo que la aprenden como por unos días nada más. O sea, como que Dios le está diciendo al hombre, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que sucede? Es bueno hoy en día decir, bueno, Dios tiene la culpa, ¿por qué Dios sucedió y por qué Dios permite esto y por qué Dios permite lo otro? Y la gente, cuando dice ahí, los hombres, note lo que dice, aprenden. Y yo puedo ver un montón de hombres que les sucede una desgracia y aprenden. Otros no aprenden absolutamente nada. Siguen viviendo en lo mismo. El otro día fui a visitar a un hombre, 22 balazos le metieron por las piernas, por la panza, por todo lado. 22 balazos. Fui al hospital, estuve con él. Yo tengo que buscar a Dios y buscar a Dios y llorando y todo eso, y ya salió del hospital, fue a la iglesia un día y después no volvió y anda otra vez buscándose 44 balazos más. Más de uno es así. Más de uno es así. Hay hombres que desprecian a sus hijos, desprecian a su mujer, desprecian a su familia. Y cuando usted los ve, les viene un juicio y ahora sí, ¿dónde está mi familia? Como me decía un señor, aquí estoy orinando en una botella de Coca-Cola. Mi único compañero es el perro y tengo 6 hijos. ¿Y dónde están sus hijos? Ya no están. ¿Por qué? No tienen tiempo para mí. Porque yo los maltraté, porque yo los desprecié y ahora aquí estoy
las actitudes, todo lo que nosotros hagamos. Hermano, por favor, tengamos juicio, seamos gente sabia, gente inteligente. ¿Sabe qué? Usted y yo vemos todo eso en la televisión y decimos, a mí nunca me va a pasar eso. Pero mucha gente, la que está viviendo eso, ¿sabe qué? Hace un mes estaba diciendo, pobrecita la gente de Venezuela, vea la desgracia en que cayeron. Hace un mes estaban diciendo ellos, y viendo los videos, y viendo los reels, y viendo la gente rescatándose ahí. Hace un mes ellos estaban diciendo, tengo que ayudar a Venezuela, tengo que ayudarlos a ellos. Un mes después estaban en la misma condición. Hay gente que vive diciendo y se creen, ¿verdad?, que a ellos nunca les va a suceder nada y que nunca les va a pasar absolutamente nada. Pero mis hermanos, desde el momento en que estamos en esta tierra, nosotros debemos de creer y entender que estamos expuestos a todo esto. Quiero que leamos 2 salmos para terminar. El Salmo 46. En medio de todo esto, usted sabe, yo no sé, algunos hermanos que están aquí, que estuvieron con nosotros cuando hubo el terremoto de Cinchona y después el terremoto de Limón. Vea, eso era como decimos en La López, eso era un pacho, hermano. Era un vacilón. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia, después del terremoto de Cinchona, después del terremoto de Limón y todo eso, en la iglesia no cabía la gente. No cabía. Era un vacilón. Yo decía, pero Dios mío, pero esta iglesia está llenísima. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y después se venían réplicas, ¿verdad? Y cuando usted veía esa iglesia, hermano, no había ni dónde sentarse. Y la réplica le decían a la gente, para el culto, para el culto. Y la gente se iba para el culto. Pararon las réplicas, 1 mes y medio de eso, todo eso. Y otra vez, los que buscan a Dios estaban allí nada más. Los que con su alma desean buscar a Dios estaban allí. ¿Sí? Vea la pandemia. En la pandemia nosotros transmitíamos por Facebook y había momentos en que había más de 100 personas ahí conectadas, 150 personas, 140. Y teníamos un pliego de peticiones, hermano, y ahí tenemos el cuaderno donde llenamos un cuaderno de peticiones, todo mundo pidiendo y rogando que no se me muera y no sé qué. A mí vino una señora y dice, si Dios me deja viva durante esta pandemia, yo voy a dar una ofrenda aquí, allá y todo eso. Todo el mundo se desespera. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo así, hermanos? Que dicha que usted es inteligente. Amén. Qué bueno. Que buscamos a Dios sin que sucedan cosas. Si no estás firmes en el momento difícil. Vea lo que dice el Salmo 46. Voy terminando. Salmo 46, verso 1. Se lo regalo para que se quite el miedo. Dice así: Dios es nuestro amparo. ¿Qué más dice? Y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra,
Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta el fin, hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Verso 10. Verso 10. ¿Lo quieren leer conmigo? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Lean conmigo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahí es, en ese refugio, en donde siempre tenemos que estar. Salmo 63. El Salmo 63. No lo voy a leer todo, pero voy a leer 2 versículos. Salmo 63. Dice así: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Qué lindo. Mi alma tiene sed de ti. Es lo mismo que decía Isaías. Mi carne te anhela. ¿En dónde? En tierra seca y árida, donde no hay aguas, donde no hay nada, donde todo está mal. Mi carne te anhela, te busca, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. No solo veas a Dios aquí en la iglesia, no solo veas a Dios aquí en el templo, tienes que verlo en todo lugar, todos los días, a toda hora y en cualquier momento. Viajando, yendo, viniendo, en el trabajo, en el niño, en la niña, en el necesitado. Invoquemos siempre el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso, hermanos, somos la generación que más señales hemos visto. ¿O esta es la generación que más señales ha visto? Y es la generación que menos caso hace. De verdad. Póngase de pie esta mañana. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor. Y por recordarnos, Señor, que tú estás siempre. Que siempre tú estás. Levante sus manos en agradecimiento a Él. Dígale: gracias, Señor. Y ayúdanos a buscarte de madrugada. Ayúdanos a buscarte en todo momento. Y no esperar que haya una desgracia para invocar tu nombre. Pero, Señor, glorificamos tu nombre esta mañana. Y oramos por todas aquellas familias en Venezuela, en Colombia, en España, en Indonesia, en Japón, Señor, y todos aquellos lugares que están pasando, Señor, por acontecimientos naturales, fatales, Dios. Por las madres, por los niños, por las niñas. Oramos por Colombia, por Venezuela, y ponemos a toda aquella gente que está trabajando allí y haciendo, Dios, su trabajo de rescate, las familias dolidas, Señor. Seguimos diciendo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Gracias, amado Padre, por esta mañana y por mis hermanas y hermanos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.